Hola, ¿cómo están todos? Dios me los bendiga, hermanitas, hermanos. Gracias por siempre seguirme en este canal. Jesús es palabra viva. Gracias una vez más. Estamos aquí una vez más aprendiendo de su palabra. Y gracias por estar siempre en su canal. Jesús es palabra viva. Para los que no me conocen, mi nombre es Carolina Rueda. Y estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Y gracias por estar una vez más aquí. Que el Señor los hable de la palabra. Amén. De la palabra del Señor. Así que vamos a orar para comenzar el tema. Así que vamos a orar una vez más. Padre Santo que estás en los cielos. Gracias, Señor amado, por estar una vez más aquí reunidos, aprendiendo de tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Padre de la gloria, quien derrame, Padre bendito, de tus bendiciones. Da los entendimientos, Señor, para poder entender tu palabra, Señor amado. Que seas tú en cada vida, en cada corazón, Señor. Dalos sabiduría, Padre bendito, santo. Bendice a cada una de mis hermanas, hermanos, a los que no los conocen. Bendice a cada uno por estar, Señor, escuchando tu palabra, Señor amado. Bendice a cada uno, Padre, habla, Señor, reargulle, quita todo lo que estorbe en nuestras vidas, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo quien hable, Padre bendito. Espíritu Santo, muévete, Señor, que seas tú quien hables, Padre. Empezando conmigo, Padre, habla a tu pueblo, Señor amado, en el nombre de Jesús. El tema de hoy se va a llamar la conversión del carcelero de Filipo. Vamos a leer la palabra en Hechos 16, versículo 23 al 40. Amén. Dice, la palabra del Señor dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, después de haberle azotado, muchos los echaron en la cárcel, mandándolos al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibimos este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies y los cepos. En el cepo, perdón. El versículo 25 dice, pero a medianoche orando, Pablo y Silas, carcelaron a Pablo y a Silas, ¿verdad? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, versículo 29, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y versículo 30, y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El 31, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria al Señor. Versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 33, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. 34, versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó
con toda su casa de haber creído a Dios. Versículo 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. 36. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que se os suelte. Así que ahora salí y marchaos en paz. 37. Pero Pablo le dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadano romano, nos echaron en la cárcel. Y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Versículo 38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. 39, versículo 39. Y viniendo les rogaron, sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Bueno, el tema se va a llamar la conversión del carcelero de Filipos. Jesús es la salvación de nuestras vidas, al quien debemos de temer. Jesús es la salvación de nuestras vidas, de que debemos de temer. A Pablo y a Silas eran siervos del Señor, que predicaban la palabra de Dios, pero Pablo, por predicar la palabra de Dios, vivía encarcelado todo el tiempo. Lo encarcelaban porque él predicaba la palabra de Dios. El enemigo siempre andaba poniendo trampas. Le andaba poniendo trampas, encarcelándolo para que no siguiera hablando de la palabra de Dios. Pero él no se sostenía. Hasta en la cárcel él predicó la palabra del Señor, ¿verdad? Como el versículo 16, ¿verdad? El capítulo 16 al versículo 23, ¿verdad? Dice el versículo 24-25, dice: el cual recibió este mandato, los metió al calabozo y adentro les aseguró los pies con cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Los cristianos debemos de estar confiados en el Señor, así como Pablo y Silas, ellos estaban confiados en el Señor, aún estando en la cárcel, ¿verdad? Que los azotaron, los pusieron en cepo. Cepo quiere decir un armazón de madera en la que se apresaban de tal manera que los pies y las manos y el cuello de quien sufría esta pena, su cuerpo se mantenía totalmente doblado. Aún así, aunque los azotaron ellos en el cepo, ellos nunca se doblegaron. Ellos siempre confiando en el Señor. Ellos estaban confiados. Pablo estaba confiado en el Señor. Él sabía en quién había creído. Pablo y Silas, ellos sabían en quién habían creído, en el gran poder de Dios. Aún así, estando presos, ellos nunca se negaron de la palabra del Señor. Ellos comenzaron a cantar himnos al Señor y a predicar a todos los presos. Aún así, estando en el cepo, amarrados del cuello, de los brazos, de los pies, ellos no les importaba. Ellos sabían en quién habían confiado, ¿verdad? Desde lo profundo, desde las tinieblas, debemos de clamar a Dios. No hay lugar, no hay tiempo que sean malos para orar si el corazón va a ser elevado a Dios. Ellos no les importaba, ellos estaban amarrados donde sea. Ellos estaban cantando y alabando al Señor. Gloria al Señor, ¿verdad? Vamos a leer ahora Efesios del 1 al 13. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ellos estaban sellados con el Espíritu Santo de la promesa de Dios. Ellos sabían en quién había confiado, aun así estando presos, ¿verdad? Ellos estaban predicando la palabra del Señor. Gloria al Señor. Ahora vamos a ver en el versículo 25-26, ¿verdad? 25-26 dice: no ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir, permítame, versículo 25-26. Estaba leyendo mal. Dice: pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantando himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran temblor, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Gloria al Señor. Llegó el gran poder de Dios, hizo un terremoto para soltar a sus siervos, Imagínense, se desató todo eso, se abrieron todos los cimientos de la cárcel, sacudiendo, abriendo todas las puertas, las cadenas se soltaron. Gloria al Señor, ¿verdad? Llegó el poder de Dios, dice. Lo que nunca se puede quitar a los cristianos es la presencia del Señor, la presencia de Dios. Nunca se puede quitar eso a un cristiano. Nunca, nunca, si es la presencia del Señor, dice. Ellos cantar himnos, estaban en el cepo, en la senda interior de la medianoche. Hay libertad, aún en la prisión, ellos tenían libertad de alabar al Señor. Gloria al Señor. Dice, era una barra de madera que se encajaba en dos ranuras y los cepos se ajustaban de la misma manera. Ellos no les importaba, sabían en quién habían confiado, sabían cómo llegó el poder de Dios, ¿verdad? Abrirle todo, todo. Dice Salmos 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dice la palabra del Señor. ¿De quién vamos a temer nosotros? De nadie, aunque estemos en tribulaciones, aunque estemos problemas, así como Pablo y Silas. Ellos estaban allí, amarrados, azotados, sin poder hacer nada. Pero ellos, ¿qué es lo que hicieron? Adorarle al Señor. Ellos ya sabían en quién habían confiado. Así ese ejemplo lo dejó Pablo y Silas, ¿verdad? Que aun así que tenemos tribulaciones, que tengamos problemas, tenemos que confiar siempre en el Señor, ¿verdad? No tenemos que temer de nada, no tenemos que temer porque sabemos que el Espíritu de Dios, que el Señor está con nosotros. ¿Y quién contra nosotros? Dice su palabra del Señor, ¿verdad? Ahora el Salmo 62, 2 dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho, ¿verdad? Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿verdad? Solamente hay un Señor y Salvador. Él es nuestra salvación. Él, ¿de quién vamos a temer? Solo en Él podemos ser salvos para la gloria del Señor, ¿verdad? El carcelero pertenecía, el mandamás de esa cárcel donde estaba Pablo y Silas, pertenecía a una fuerte clase media formada. Por los empleados estatales romanos, el carcelero quiso suicidarse en ese momento, ¿verdad? Cuando todo se abrió, hubo el tremendo terremoto, se abrieron los cepos, se abrió todo. Es decir, como si ellos quedaron libres en ese momento. Entonces el carcelero temió en ese momento, ¿verdad? Temió, dijo, estos estatales romanos, como era un estatal romano fuerte, el carcelero, el mandamás de esa cárcel, el carcelero quiso suicidarse en ese momento,
¿verdad? Donde vio de que todos quedaron abiertos. Dice, estos ya se fueron, ya me dejaron solo. ¿Ahora qué hago? Ahora me pueden matar a mí porque todos estos presos ya se fueron. Y yo quedé aquí solo. ¿Y ahora qué hago? El carcelero entonces quiso suicidarse, ¿verdad? Como siempre el enemigo, cuando una alma que va a ser de Dios, el enemigo siempre anda poniendo trampa en la mente y el corazón, así como le pasó al carcelero, dice. El carcelero quiso suicidarse porque de acuerdo en la ley romana, si un prisionero que se escapaba, ¿verdad?, de la cárcel, el carcelero debía de sufrir la misma pena. O sea que él tenía miedo que lo podían matar porque según que los presos ya se habían ido, según él en su mente, ¿verdad? Pero Pablo vino y le habló y le dijo, ¿verdad? Dice el versículo 27, despertando el carcelero y viendo, dice, abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Entonces, pensando que los presos se habían oído, dice el versículo 28, mas Pablo, dice, clamó a gran voz diciendo, no te hagas ni un mal, pues todos estamos aquí, ¿verdad? Pablo no podía hacer eso de salir corriendo, ¿verdad? Porque él creía en el temor de Dios y habían leyes. Él tenía que seguir las leyes también, ¿verdad? Dice el versículo 29, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Él se humilló. Él se humilló delante de los ojos de Dios, ¿verdad? No delante de Pablo y Silas. Él sabía el poder de Dios que había pasado allí, del temblor, de que siendo los hijos de Dios, cómo se abrió los cepos, cómo el temblor, el poder de Dios llegó allí, ¿verdad? Llegó allí. Entonces, dice el versículo... Entonces dice el versículo 29, entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. El 30, y sacándole dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Como vio el gran poder de Dios, ¿verdad? Y que ellos no se fueron, ¿qué dijo? Él creyó en ese mismo instante en el poder de Dios, humillándose delante de los ojos de Dios. Él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Para ser salvo, ¿verdad? Entonces el carcelero le lavó las heridas en las espaldas de los prisioneros. Imagínense, después que se entregó al Señor, él se humilló, comenzó a lavarle las espaldas a los prisioneros. Ya tenía humanidad, ya tenía ese temor de Dios, ¿verdad? Dice, los prisioneros le dio de comer, le lavó sus espaldas, le dio de comer. Y en ese instante expresó lo más práctica bondad, como un cristiano nos hace bondadoso, ¿verdad? Cuando ya tenemos el temor de Dios, que recibimos al Señor, los hace bondadoso. Tenemos ese amor que Dios lo va dando, ¿verdad? Tenemos ese amor, ¿verdad? Porque el Señor los hará más que vencedores. En todo conflicto, en lugar de ser aplastados por el sufrimiento, ellos se volverán consoladores de sus hermanos, ¿verdad? Él se volvió consolador, sintió ese dolor, que como los presos estaban heridos, cómo habían sufrido estar en los cepos, ¿verdad? Él tuvo esa bondad porque ya era un cristiano, ya se había entregado al Señor en ese momento y tuvo esa bondad, ¿verdad? Como Efesios, vamos a Efesios 6, capítulo 6, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es palabra de Dios, ¿verdad? Ahora aquí vamos a... Él entonces dice, el versículo 29,
pidió luz y se precipitó adentro y temblando se mostró a los pies de Pablo y Sila. Versículo 30, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él se entregó, se humilló, tuvo esa bondad, los limpió, les dio de comer, tuvo esa bondad de Dios que Dios le puso en ese momento en su corazón. Y sacándolo, le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Verdad? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Gloria al Señor lo que le digo, ¿verdad? Ellos le dijeron, Pablo y Sila, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria al Señor, ¿verdad? Palabra del Señor. Dice 32, y le hablaron la palabra del Señor a él, a todos los que estaban en su casa. Vinieron ellos, le predicaron la palabra a toda su familia, a todos los que estaban en su casa. Vinieron, le predicaron la palabra al carcelero. Después que se había entregado, lo llevó a su casa para que predicaran la palabra a todos los que estaban ahí, para que sean salvos todos los de su casa. Perdón, dice el versículo 33, y él tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida los bautizó. Y él con todo lo suyo, inmediatamente que fueron salvos, ellos fueron bautizados, ellos no tuvieron que esperar ningún momento, no tuvieron que, que vamos a ver que sí o que no, ¿verdad? No, cuando uno se entrega al Señor, ¿verdad? Y quiere servirle al Señor, quiere seguir adelante, lo que manda la palabra del Señor, inmediatamente ellos fueron bautizados, fueron obedientes, ¿verdad? Y él tomándole en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida los bautizó en todo lo suyo. Y llevándolos a la casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Imagínense, él se regocijó haber creído en el Señor, ¿verdad? Porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? En el Señor Jesucristo, cuando los entregamos, tenemos esa vida eterna. Cuando estamos en el Señor, tenemos esa paz. Estamos confiando en Él solamente, el Señor. Estamos confiando en Él, aunque pase lo que pase. En nuestras vidas hay tribulaciones, hay problemas, hay necesidades, hay de todo. Pero siempre estamos confiando en el Señor. No crea que al venir los entregamos al Señor, ¿verdad? Que el Señor los perdone de su pecado, todo va a ser lindo. Todo, no. Tenemos que pasar tenemos que estar pasando de problemas, de necesidades, pero hay una cosa linda, que estamos confiando en el Señor. Tenemos esa paz. Ya no estamos atribuidos, ¿verdad? Como antes en el mundo, que si nos faltaba algo o algún problema, estamos atribuidos ahí, que no hayamos que hacer. No, hoy estamos confiando en el Señor, aquellos que se han entregado al Señor, confiando y no estamos temiendo, porque estamos confiando en el Señor, tenemos esa paz del Señor, ¿verdad? Estamos orando y el Señor se va glorificando en cada necesidad que tenemos. Dice, y llevándolo, el versículo 33, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida los bautizó en todo lo suyo. Y llevándolos a su casa, le puso la mesa y se regocijó en toda su casa haber creído en Dios. Cuando un día el magistrado, llevando los alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres, vinieron los alguaciles, los que habían pasado tuvieron miedo, dice, suelta a aquellos hombres, le dijo, suéltalo, ¿verdad? Y el carcelero hizo saber a estas palabras a Pablo, los magistrados han mandado decir que los suelte. Así que ahora salí y marcharlos en paz. Ellos tuvieron miedo, vinieron y le dijeron que se vayan pues, que se marchen en paz, que se fueran, así nomás. Entonces el 37, Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. Ellos querían cubrirse, ¿verdad? Sin judicial, sin sentencia, sin nada. Así querían mandar a Pablo.
Pero Pablo, como ciudadano romano, él sabía las leyes como ciudadano romano, él sabía sus leyes, él sabía, como ciudadano uno sabe las leyes, ¿verdad? De ciudadano. Y él estaba dispuesto, ¿verdad? Él sabía como tenía sus derechos, él sabía sus derechos como ciudadano romano. Él sabía su derecho y dice, y siendo un ciudadano romano, dice, azotar a un ciudadano romano era un delito que se penetraba con la muerte, era un delito, ¿verdad? Esos derechos eran un delito si venía y lo azotaban un ciudadano romano. Y él sabía sus derechos, Pablo, él peleaba por sus derechos, ¿verdad? Dice el versículo 38, dice, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, y los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Ellos tuvieron miedo porque Pablo estaba en su derecho como ciudadano romano, ¿verdad? Y ellos tuvieron miedo porque ellos sabían que era un delito que se penetraba con la muerte, ¿verdad? Era un delito. 39, vinieron, les rogaron y sacándolos le pidieron que saliera de la ciudad. Imagínense, tuvieron miedo, inmediatamente los corrieron, le dijeron váyanse, porque ellos sabían lo que les iba a esperar, ¿verdad? Si ellos iban a un juzgado, como aquí, ¿verdad? Que van a una corte y decir, no, este es un ciudadano romano, ¿por qué le hicieron esto? Entonces ellos tuvieron miedo y los hicieron correr, que se fueran, porque si no los iban a matar a ellos, iba a ser al revés. Dice el versículo 40, entonces saliendo de la cárcel entraron en la casa de Lidia, que era una hermana, y habiendo visto a los hermanos lo consolaron y se fueron. Mira, gloria al Señor, después de estar encarcelados, fueron a la casa de una hermana llamada Lidia, y habiendo alegre lo consolaron y se fueron, ¿verdad? Dice aquí en el Filipenses 2:12. Dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? Pablo y Silas, ellos estaban siempre en la salvación del Señor con temor y temblor, ¿verdad? Ellos estaban obedeciendo la palabra del Señor, predicando, esperando con paciencia, lo que esperaron ellos en la cárcel con paciencia y sin ausencia del Señor. Ellos lo sentían allá adentro, sin verlo al Señor. Ellos creyeron en la presencia del Señor. Se ocupaban en vuestra salvación con temor y temblar, ¿verdad? Pablo estaba dispuesto, ¿verdad? Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por buena voluntad, ¿verdad? El Señor produce el querer como hacer buena voluntad, ¿verdad? El Señor es tan bello que los produce esa voluntad, los produce ese querer, los produce ese temblor, esa necesidad de creer en Dios, esa paz que nos da, ¿verdad? Así como le dio a Pablo y a Silas. Tú que no conoces del Señor, ahora es tiempo que busques del Señor. En el Señor tenemos salvación, en el Señor tenemos paz, en el Señor tenemos amor, ¿verdad? Él es incondicional. Nosotros somos infieles, pero el Señor permanece fiel para nosotros, ¿verdad? Y tenemos que buscar del Señor cada día más, cada día más. Busca del Señor y verás todas las bendiciones que te va a venir. Tú vas a ver transformada tu vida. Tú vas a ver transformado tus hijos, tu hogar. En Él es el único que tenemos que creer. Así como Pablo y Silas. Ellos un día se entregaron al Señor. Ellos creyeron en el Señor.
aún así estando presos, aún así que lo azotaban, que vivían presos, pero ellos nunca, nunca, nunca dejaron de servirle al Señor. Nunca dejaron de creer en el Señor. Nunca tuvieron ese temor, porque solamente creyeron en el Señor. Aunque estaban presos, pase lo que pase, ellos siguieron alabando al Señor y predicando su palabra. Así que vamos a orar en este momento. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra, Padre Santo, porque tú lo has hablado en nuestras vidas, Padre. Aquellos que no te conocen, Padre de la gloria, toque sus corazones ahí donde están, Padre bendito. Perdona sus pecados, lávalos, Padre, con tu bendita sangre, Padre bendito, que sea tu Espíritu Santo, Padre bendito, ahí donde están, Padre Santo. Oh, Padre, que se humillen delante de ti, Padre Santo. Solo tú en ti hay salvación, Padre bendito. Solo en ti hay paz, Padre bendito. Esa paz bendita, Padre bendito. En el nombre de Jesús y aquellos, Padre Santo, que se están arrepintiendo en esta hora, Padre Santo. Perdona sus pecados, Padre Santo. Lávalos, Padre, desde la cabeza hasta los pies, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, límpialos, Padre. En el nombre de Jesús. Y la sangre de Cristo los cubre, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Yo te pido por cada hermana, cada hermano, Padre Santo, que los está viendo en esta hora, Padre. Bendícelos, Padre. Fortalécelos, Padre. Llénalos de tu Espíritu Santo, Padre Santo. Cualquier necesidad que tengan, Padre, glorifícate en cada necesidad, en cada problema, Padre bendito. Fortalécelos, Padre. Dalos sabiduría, dalos entendimiento, Padre. Que sea tu Espíritu Santo sobre cada vida, cada corazón, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Y la sangre de Cristo nos cubre. Amén y amén. Gracias, hermanitos, hermanos y aquellos que no me conocen, por estar una vez más en su canal. Jesús es Palabra Viva. Dios me los bendiga a todos. Amén.